Un lindo día, queridos amigos, amigas. Siempre es un gusto saludarles desde este espacio de las Guarmis. Ya son las 9:04 y bueno, luego de Punto Noticias, ¿con qué empezamos en esta mañana? Primero agradeciéndoles por estar con nosotros, por cerrar esta semana también acá con Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Segundo, repasando esta resolución. La justicia ecuatoriana determinó que Marcelo Ulloa recibió un trato inhumano y negligente en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, una de las principales unidades del IES en Quito. El fallo, que es lo que ordenó al hospital ofrecer disculpas públicas y reconocer que los pacientes son más que una historia clínica. Sin embargo, la sentencia llegó 5 meses después de su muerte, ocurrida en septiembre de 2025, tras 1 año y medio de búsqueda desesperada por una atención digna. Y esa cronología por sí sola ya dice mucho de cómo opera el sistema de salud en nuestro país. Todo empezó a inicios de 2024 cuando Ulloa detectó un bulto en el brazo que crecía rápidamente. Durante meses intentó conseguir atención especializada en el IES hasta que finalmente en marzo fue derivado al HCAM, donde de forma llamativa fue atendido inicialmente por un dermatólogo pediatra. El diagnóstico confirmó un carcinoma de células Merkel, un cáncer raro y altamente agresivo. En enfermedades de este tipo cada semana cuenta y pues el recorrido inicial de Ulloa refleja uno de los problemas más frecuentes del sistema, es la dificultad para acceder a especialistas en tiempos razonables. El hospital planteó primero la amputación del brazo para octubre de 2024, pero días antes cambió el criterio y optó por nuevas evaluaciones y una cirugía menos invasiva. La familia relata que en medio de esa incertidumbre, el médico tratante ofreció realizar la intervención en su clínica privada por $6,000. Este episodio, si se confirma plenamente la intervención y pues en instancias posteriores, revelaría una práctica particularmente grave, ¿no? Que es el aprovechamiento de la vulnerabilidad de un paciente atrapado entre la urgencia médica y la lentitud institucional. No es solamente una irregularidad ética, es una señal de cómo la precariedad del sistema puede abrir espacios para abusos. Y ante las dudas sobre el tratamiento, ¿qué hizo la familia? Pues buscó una segunda opinión en una clínica especializada de Estados Unidos que recomendó radioterapia en lugar de quimioterapia. Sin embargo, en el HCAM se optó por la quimioterapia. El hermano del paciente sostiene que esta decisión agravó la enfermedad, aunque estas afirmaciones deberán valorarse siempre con prudencia médica. El hecho de que una familia tenga que buscar orientación internacional para tomar decisiones terapéuticas muestra hasta qué punto se había roto la confianza en la atención pública. En marzo de 2025, cuando la enfermedad ya estaba avanzada, finalmente se le amputó el brazo. Para entonces Ulloa había tenido que recurrir al sector privado para acceder a inmunoterapia, pagando $9,000 por sesión mediante colectas y ayuda solidaria. Esta parte de la historia revela otra realidad frecuente. En Ecuador, el acceso a tratamientos oncológicos de alta complejidad muchas veces depende más de la capacidad de reunir dinero que de la cobertura del sistema público. Incluso cuando el hospital aceptó iniciar la inmunoterapia en julio de 2025, el tratamiento volvió a retrasarse. La 5ª dosis fue aprobada, pero debía esperar 3 meses, imagínense ustedes. Mientras tanto, su salud se deterioró gravemente. Según la familia, tampoco recibió oxígeno domiciliario por falta de equipos. Marcelo Ulloa murió en septiembre de 2025. Las disculpas públicas del HCAM han sido recibidas con escepticismo y bueno, publicadas en redes sociales por su hermano Ismael, quien aquí en este espacio nos había contado pues todo lo que tuvieron que pasar. En redes sociales también otros usuarios del IES respondieron con relatos similares. Diagnósticos tardíos, procedimientos no realizados pese a constar en las fichas médicas, tratamientos pagados por las familias. Las reacciones reflejan algo que el caso de Ulloa deja en evidencia. El problema no es excepcional, es un tema
problema estructural. La sentencia reconoce el trato inhumano y negligente, términos jurídicamente fuertes que implican vulneración de derechos. Pero la reparación ordenada, las disculpas públicas, deja también una pregunta inevitable. ¿Qué cambia realmente para los pacientes que hoy siguen esperando atención? Marcelo Ulloa pasó 1 año y medio intentando acceder a tratamientos que finalmente llegaron tarde o no llegaron. La justicia estableció responsabilidades institucionales, pero su caso muestra que en el sistema de salud ecuatoriano la negligencia no siempre adopta la forma de un error puntual. Muchas veces se expresa como una demora, como burocracia, falta de recursos, y ese tipo de negligencia es más difícil de sancionar, aunque sus consecuencias sean igual de definitivas. La historia de Marcelo Ulloa no solo describe la muerte de un paciente con cáncer, describe el recorrido de alguien que ha tenido que insistir junto a su familia, que esperar y que suplicar para intentar vivir. Y esa experiencia explica por qué, más allá de las disculpas públicas, muchos ciudadanos sienten que el sistema de salud no falla de manera excepcional, sino cotidiana. Ahí están las disculpas públicas que ha emitido el Hospital Carlos Andrade Marín, que evidentemente se nota que son unas disculpas obligadas, ¿no? Que les cuesta mucho, además, asumir su actuación, su forma de afectar la vida de las personas. El IES-HCAM presenta sus disculpas públicas a Héctor Marcelo Ulloa Llerena y su familia en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente. Reiteramos nuestro compromiso con pacientes. Esto es lo que dice. Dentro de la acción de protección que sigue la señora Llerena Romero Teresa de Jesús y Ulloa Llerena Héctor Marcelo, en cumplimiento de la sentencia hecha de fecha 9 de febrero de 2026, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín pide disculpas públicas a su madre, hermano y demás familiares. Los pacientes no son una historia clínica, son seres humanos enfrentando su batalla más difícil y merecen dignidad en su tratamiento. Le ha tocado reconocer al Hospital Carlos Andrade Marín, que pues evidencia una serie de falencias, de dificultades, todo lo que tienen que enfrentar los pacientes es realmente muy, muy doloroso. Un abrazo fuerte para Ismael, para su hermano, que como les decíamos, pues tuvimos la oportunidad de conversar con él, de sentir su dolor, de palparlo, pues en esa entrevista que tuvimos, y hoy lo vemos, ¿no? En redes sociales. Ismael dice: acá se te extraña a un nivel jerárquico superior, Marcel, pero con todo y eso seguimos tratando de seguir adelante y cumpliendo lo prometido. Falta un inmenso abrazo, dice Paulito, y al equipo también, ¿no? Justicia para Marcelo, el HCAM le pertenece a los afiliados, pues es lo que dice también Ismael Ulloa, quien luego también agradece las muestras de cariño. Este tuit del Hospital Carlos Andrade Marín tiene más de 90,000 reproducciones, es decir, las personas 92,000 ya están también muy interesadas en que el hospital primero reconozca los errores, asuma sus responsabilidades, pero sobre todo cambie, que haya un trato humano con los pacientes. Y pues acá comentarios que dicen hasta las historias médicas de pacientes fallecidos las niegan y ponen trabas burocráticas. Eso también es compromiso con los pacientes y sus familiares, y bueno, una serie de mensajes que los hemos reflejado acá cuando hemos ido a los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín. La gente tiene que comprar sus tratamientos, sacar del bolsillo, buscar hacer colectas, plata que no tiene, y bueno, este no es un servicio gratuito, el IES lo pagamos todos, todas, a través de nuestros aportes mensuales. 9:12, amigos. Bueno, si ustedes quieren dejarnos algún comentario también sobre este tema, es bien recibido. Tenemos la nota también en nuestra página web y nos gustaría que la compartan, ¿no? Porque estos casos no pueden quedarse así nada más. Estamos hablando de la vida de un ser humano que evidentemente impactó muchísimo a toda su familia también, el tener que luchar con esta enfermedad y tener que luchar contra el sistema también.
Vamos ya con otro tema. La pregunta del día es cómo califica la decisión del gobierno ecuatoriano de incrementar el arancel al 50% a Colombia. ¿Es acertada? ¿Es un error? ¿No le interesa? Más adelante repasamos los resultados de esta pregunta. Mientras tanto, les cuento también que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el estado de emergencia regional por 90 días tras la resolución del COE Nacional debido a la época lluviosa. La medida rige en Guayas, en Esmeraldas, en Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Loja y Chimborazo. Bueno, esperemos que más allá del papel lo que se hagan sean acciones concretas también para cuidar la vida de los ciudadanos y también, por supuesto, de las infraestructuras, ¿no? Es necesario también cuidar las infraestructuras, pero sobre todo la vida de los ciudadanos y ciudadanas, su bienestar, el ejercicio de derechos en medio de estas emergencias por las lluvias. También cientos de ciudadanos salieron a las calles la tarde de este jueves 26 de febrero para expresar su rechazo a las leyes aprobadas por el gobierno nacional, entre ellas la ley minera y la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. La movilización se concentró en el sector de la avenida 6 de Diciembre y Patria, en el centro norte de Quito, desde donde avanzó de manera pacífica con consignas, pancartas y banderas. Ahí están las imágenes. Los manifestantes señalaron que las recientes normativas afectan a las comunidades, a los gobiernos autónomos descentralizados y también al medio ambiente. Los organizadores de la protesta indicaron que continuarán con acciones de resistencia, espacios de debate ciudadano al considerar que las reformas fueron aprobadas sin suficiente socialización, ya sabemos, enviadas con el carácter de urgente económico y pues aprobadas en 30 días sí o sí. 9:15, Ecuador rompe el diálogo con Colombia, en torno a esto es nuestra pregunta, mantiene el arancel del 50% en medio del conflicto comercial. El gobierno de Ecuador decidió romper el diálogo con el país vecino, una situación que mantiene en incertidumbre el futuro del intercambio económico bilateral. La decisión se produce luego del incremento de la denominada tasa de seguridad aplicada a las importaciones colombianas, que pasó del 30 al 50% y que entrará en vigencia desde el 1 de marzo de 2026. Escuchemos las declaraciones de las autoridades ecuatorianas. ¿Y por qué entonces se rompió ese diálogo? ¿Qué pasó con esas conversaciones que hasta ayer la canciller dijo que se mantenían? Se han roto de manera unilateral, o sea, había una comunicación que se estaba dando, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido respuesta y tampoco ha habido diálogo. Y por eso la medida tomada. 9:17 a.m. Gracias a quienes nos siguen escribiendo y están en contacto con nosotros. Bueno, ahí estaban esas declaraciones cortísimas, por cierto. Y en ese sentido, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, alertó que la escalada arancelaria con Colombia pone en riesgo al menos 40,000 empleos en Ecuador, como si no tuviéramos ya bastante problema con el tema del empleo en nuestro país. El gremio señaló que Colombia es el quinto destino de exportaciones no petroleras y advirtió que ya hay suspensión de contratos y mayores sobrecostos logísticos. Además, indicó que las medidas no resuelven los desafíos de seguridad y exhortó a ambos gobiernos a retomar el diálogo y a suspender los aranceles. Por otra parte, la Cámara de Industrias de Guayaquil también expresó su preocupación por el incremento de la tasa de seguridad al 50%, importaciones desde Colombia. El gremio advirtió que medidas sin una evaluación técnica pública generan incertidumbre y pueden afectar la competitividad. Además, pidió que las decisiones se adopten con criterios técnicos y diálogo con los sectores productivos. ¿Habrá algo que sea pensado plenamente en el Ecuador? Bueno, yo ya no estoy segura de aquello. En todo caso, pues ahí está nuestra pregunta planteada el día de hoy a través de Radio Pichincha Multimedia. Es nuestro canal de YouTube donde usted nos encuentra y donde usted puede también emitir sus comentarios esta mañana. ¿Cómo califica la decisión del gobierno ecuatoriano de incrementar el arancel al 50% a Colombia? Acertada, es un error, no me interesa. Veamos qué dice la gente. 96% hasta el momento nos dice que es un error. Acertada, el 2%, no me interesa, el 1%. Ahí está. Entonces, pues ustedes tienen la pregunta del día de hoy. Tenemos 4.504 votos hasta esta hora de la mañana.
9:18, gracias Antonio García, que también saluda a Licenia y a Elena, muy profesionales, felicitaciones, dice. ¿Quién más está en contacto esta mañana? También Rodrigo Castro, también comentando el tema del caso de las Malvinas. La indolencia de las autoridades de salud es alarmante, dice Carlos Cefraín. Bueno, gracias por escribirnos también esta mañana y dejarnos sus mensajes, los estamos leyendo, también replicando, y si quieren hablarnos sobre esta tasa, este arancel del 50% que se ha subido de un momento a otro hacia Colombia, pues bueno, ahí está, y estamos pendientes también de lo que ustedes tengan que contarnos. ¿Qué más les contamos? Vamos con los reportes en vivo que tenemos también esta mañana, información que les preparamos desde las Guarmis. Profesionales de la salud denuncian falta de alimentación y pago de horas extra en hospitales del Ministerio de Salud Pública. Anuncian una movilización para el 9 de marzo de 2026. Los detalles con Gaby Espinosa. La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud denunció la vulneración de los derechos laborales de profesionales que laboran en varios hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública. Según la organización, mandos medios de la institución estarían incumpliendo obligaciones fundamentales, entre ellas, garantizar la alimentación en turnos de 12 y 24 horas que cumple el personal sanitario, desconocer la jornada laboral de 160 horas mensuales establecidas para los trabajadores, incumplir el pago de horas extras en la Coordinación Zonal 6, que comprende Azuay, Cañar y Morona Santiago, particularmente las correspondientes a sábados, domingos y feriados, cancelar deudas pendientes con el personal, respetar la cláusula segunda que obliga al reconocimiento del contrato colectivo de los trabajadores y evitar cambios en el régimen laboral y en la denominación de las coordinaciones zonales 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en la 9, que es el Distrito Metropolitano de Quito. Los trabajadores recordaron que existe un acuerdo legal vigente suscrito en la segunda revisión del 11º contrato colectivo de trabajo que ampara a quienes laboran en hospitales y centros de salud. Frente a estas vulneraciones, convocamos a una movilización nacional el 9 de marzo de 2026 para expresar nuestro rechazo y exigir el cumplimiento íntegro de la contratación colectiva, señaló la organización en un comunicado. Tomado de la web de Radio Pichincha, informó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y también les contamos, amigos, amigas, que denuncian la desaparición de decenas de papeles de Epstein relacionados con Trump. Los archivos faltantes están relacionados con la denuncia sin verificar de una mujer que acusó al presidente de Estados Unidos de agredirla sexualmente en los años 80. Un caso al que hay que seguir mirando con muchísima atención. Y aquí están los detalles. Los demócratas acusaron a la administración de Donald Trump de realizar el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna, luego de que medios estadounidenses revelaran que faltarían documentos en los llamados archivos Epstein que lo mencionan. El Departamento de Justicia publicó millones de páginas sobre el caso de Jeffrey Epstein bajo la nueva ley de transparencia. Sin embargo, la emisora NPR detectó vacíos en el material relacionado con una denuncia presentada en 2019 por una mujer que acusó tanto a Epstein como a Trump de agresión sexual ocurrida en la década de los 80, cuando ella tenía apenas entre 13 y 15 años. Según los índices oficiales, el FBI realizó 4 entrevistas a la denunciante, pero en la base de datos pública solo aparece el resumen. Otros 3 informes y notas, que sumarían cerca de 50 páginas, no están disponibles. El Departamento de Justicia respondió que los documentos ocultos podrían ser de material reservado, duplicado o parte de una investigación federal en curso. El congresista demócrata Robert García aseguró que el Departamento de Justicia habría ocultado ilegalmente información y anunció que abrirán una investigación paralela para exigir que los documentos faltantes sean entregados al Congreso. Trump ha negado reiteradamente cualquier acusación y sostiene que la publicación de los archivos lo exonera. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche.
Gracias, Angelito. Bueno, este caso realmente es espeluznante y lo que muestra es cómo actúan las élites, cómo actúa el poder. Y pues no es solamente con este caso, en qué escenarios más estarán replicando precisamente estos hechos. Y bien decía Sibel Martínez cuando analizábamos este caso aquí, el tema es que después de la muerte de Epstein seguramente hay muchos Epstein más y están ocultos y están protegidos y quizá en algún momento llegaremos a tener verdad también sobre esos nuevos Epstein que seguramente están surgiendo, porque es así como actúan las élites, es así como actúa el poder. 9:23 y bueno, pasemos a infancias, a protección de infancias. A través de la cultura, a través del cuento, la Maratón del Cuento llega a Quito con magia y miles de historias. La edición 19 de la Maratón del Cuento nos llena ya de alegría desde ese castillo mágico en el que se ha convertido el Centro Cultural Ichimbía. Ustedes pueden asistir desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas para compartir libros, historias y buena energía. Vamos a revisar el reporte que nos preparó nuestro querido compañero Juan Carlos Cabezas con cámaras de Ivancito Chuquimarca. Un hada madrina nos dio la bienvenida al Maratón del Cuento, evento que estará en el Centro Cultural Ichimbía de Quito hasta el 1 de marzo. ¡Qué maravillosa oportunidad de disfrutar junto a tu familia! Papás, mamás, los esperamos aquí, la entrada es totalmente gratuita. Y no solo eso, recuerden que aquí también pueden ver libros con muchos descuentos, disfrutar en el laberinto de palabras, ir con los más pequeñitos a la bebeteca, a la giranduteca. Y allí, en medio de libros y cuentacuentos, nos encontramos con la profesora Norma Reynoso de la Escuela Atahualpa de la Tola. Ella también es un hada madrina, solo que no usa disfraz. Sí, me gusta el espacio, que vengan con las familias y que les enseñen más que todo la familia a que tengan el tiempo, 1 hora aunque sea de lectura, en reunión con las familias, para que cuenten las leyendas. Hay tantas lecturas bonitas que los niños incluso en la actualidad ya no saben. Cuando damos el tema de leyendas, por ejemplo, se les dice, ¿conocen el gallito de la catedral? ¿Conocen la dama tapada? Y ellos ya no conocen. Esta edición del Maratón del Cuento 2026, Quito, una ciudad que lee, contará con una feria de libro infantil y juvenil y diversas actividades, entre ellas lectura de cuentos, espacios lúdicos, talleres, charlas y presentaciones de libros. Además, se entregarán gratis 13,000 libros a los niños que asistan al evento. ¿Sabían ustedes que más de 300,000 personas han participado en actividades de lectura en voz alta en las distintas ediciones de la Maratón del Cuento? ¿Y que 860,000 personas de Ecuador y América Latina participaron de eventos virtuales organizados durante la pandemia y seminarios internacionales? Para este año, no te puedes perder las 24 horas de lecturas de cuentos en voz alta. Así, en este ambiente de fantasía, nos encontramos con alguien con una sonrisa que se le salía del rostro, como es la coordinadora de la Fundación Niños en el Arte, Marta Játiva. Estoy muy contenta porque hoy nos visita un grupo de niños de la comunidad del Topo, que es la escuela rural donde nosotros tenemos uno de los programas, y es la primera vez que vienen a Quito y que se pueden nutrir de todas estas actividades lectoras, de magia, de historias maravillosas, y ellos están encantados también de estar aquí. ¿Qué te han dicho? Bueno, ellos están felices. Primero no conocían Quito, entonces les parece que la ciudad es muy grande. Después, cuando llegaron, les regalaron un libro y ellos creían que nos lo tenían que devolver, porque nosotros hicimos un rincón de lectura en la escuela y pensamos que nos teníamos que llevar. Entonces les dije, se llevan a su casa, y estaban muy encantados. En resumen, la pasamos de lujo en el Maratón del Cuento y queremos que todos disfruten al máximo en el Centro Cultural Ichimbía, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. Hasta el domingo 1 de marzo. ¿La entrada? ¿Cuál entrada? Gracias a los auspiciantes y, claro, al municipio de Quito. ¿Ya ven que es bien linda la cultura? Reportó para las Guarmis, Juan Carlos Cabezas. Gracias, mi Juanca. Claro que sí, es bien linda la cultura. Nosotros también estamos disfrutando de esos mini libros, de esos mini cuentos que hemos podido llevarnos a casa. Así es que vayan, disfruten, aprovechen este espacio de promoción de la lectura, lean con sus guaguas, diviértense, se van a divertir muchísimo. Ahí además van al Palacio de Cristal, pero también hay muchos espacios caminables, por supuesto, en este parque, que es muy bonito, que tiene una vista maravillosa. Se llevan unas postales lindas, disfrutan
disfrutan del tiempo con la familia, con los seres queridos. Bueno, yo tengo reservado mi espacio este fin de semana para poder acudir también con mi guagua y pues ojalá nos encontremos con muchos guaguas más, pues para poder disfrutar de momentos lindos en la maratón del cuento. Son las 9 de la mañana con 28 minutos y ahora voy a hablar de infancias, pero no en un sentido lindo, ¿no? Realmente lo que pasa en Palestina, cuando pensamos y hablamos de las cosas lindas que vivimos con nuestros guaguas, la oportunidad que tenemos de vivir cosas lindas con nuestros guaguas, a mí me parte el alma pensar que hay niños, niñas, adolescentes en otras partes del mundo que están muriendo, que están padeciendo, que están enfrentando situaciones muy duras, muy difíciles, y claro, uno siente a veces hasta culpa de disfrutar la vida con los niños, de darles una infancia feliz, cuando en el mundo hay niños, adolescentes que están muriendo, que están pasándola tan mal. Hay unos videos que han sido verificados por BBC que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y lo miran morir desangrado. Las imágenes, un conjunto de videos verificados por la BBC, pues muestran los últimos minutos de vida de Hadallah, un adolescente palestino de 14 años que murió tras recibir disparos de soldados israelíes en el campo de refugiados de Al-Farah en la Cisjordania ocupada. Las imágenes registran el momento en que el joven fue alcanzado por disparos a corta distancia y permaneció tendido en el suelo durante decenas de minutos sin recibir atención médica efectiva, mientras ambulancias palestinas eran bloqueadas por militares israelíes. Este caso, pues lo que hace es evidenciar el uso de la fuerza contra menores de edad en territorios ocupados y sobre los protocolos militares de asistencia a personas heridas. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2025 y recién podemos saberlos gracias al trabajo periodístico muy dificultado porque Israel no permite que ningún periodista independiente, que periodistas de otros países entren a ver lo que está pasando, aun cuando se supone que hay un alto al fuego. Pues no se permite. Y es más, los periodistas palestinos son el principal blanco, son asesinados, hay casi 200 o más de 200 periodistas asesinados por Israel en los territorios ocupados de Palestina. Y estos hechos ocurrieron en noviembre de 2025 durante una incursión militar israelí en el campo de refugiados donde viven cerca de 10,000 personas. Según imágenes de cámaras de seguridad que fueron analizadas por la BBC, Had estaba junto a otros 2 adolescentes en la esquina de un callejón cuando un grupo de soldados israelíes apareció oculto detrás de una pared. Los otros 2 jóvenes lograron huir, pero Had quedó rezagado. En el video se observa a un soldado acercarse a pocos metros y abrir fuego. Las grabaciones muestran que el adolescente intentó escapar por el callejón mientras el soldado continuó disparando. Poco después, Had se desplomó. En el lugar todavía pueden observarse los impactos de bala en las paredes. Videos grabados por residentes muestran también que el adolescente permaneció tendido en el suelo durante al menos 45 minutos mientras se desangraba. Las imágenes captan a soldados israelíes formando un cordón alrededor del joven mientras él intentaba llamar su atención moviendo los brazos y lanzando su gorra hacia ellos. Según testigos citados por la BBC, ningún soldado le prestó asistencia médica visible durante este tiempo, pese a que las unidades militares cuentan con personal entrenado en atención de emergencia. Las fuerzas de defensa israelí afirmaron al medio británico BBC que los soldados sí brindaron atención médica inicial, pero no ofrecieron detalles sobre el tipo de ayuda prestada ni el momento en que ocurrió, porque el video y la secuencia no muestra aquello. La Media Luna Roja Palestina indicó que una ambulancia llegó al lugar 8 minutos después del tiroteo. Sin embargo, el paramédico Hassan Fouka aseguró que los soldados les impidieron avanzar, incluso cuando el adolescente se encontraba a menos de 100 metros. Una segunda ambulancia enviada desde otra dirección también fue detenida. Podríamos haber llegado hasta él y prestarle asistencia médica, pero nos lo impidieron, declaró el paramédico a la BBC. ¿Cuál es la versión del ejército de Israel? Pues las fuerzas de defensa israelí sostienen que Had había lanzado una piedra contra los soldados y lo calificaron como un atacante. Según sus normas de combate, el lanzamiento de piedras puede justificar el uso de fuerza letal en determinadas circunstancias.
Sin embargo, videos difundidos tras el incidente muestran a un soldado dejando caer un objeto junto al adolescente herido y fotografiándolo después. La familia sostiene que se trató de una piedra colocada para justificar el tiroteo. Dejaron caer una piedra junto a su mano para inculparlo, afirmó Safa, madre del adolescente. Un representante de la organización israelí de derechos humanos, Beth Tselem, señaló a la BBC que las imágenes parecen mostrar un intento de incriminar al joven, aunque indicó que no puede afirmarse con absoluta certeza. El ejército israelí no respondió preguntas sobre ese punto. El adolescente fue finalmente trasladado en un vehículo militar israelí, pero murió antes o durante el traslado. No está claro cuántos disparos recibió ni cuáles fueron sus heridas. Las autoridades israelíes tampoco han devuelto el cuerpo a la familia ni han explicado las razones. Organizaciones de derechos humanos señalan que Israel mantiene retenidos cientos de cuerpos de palestinos muertos en operaciones militares o atentados. Para la familia de Had, la negativa aumenta el dolor. Mi hijo no representaba ninguna amenaza para estos soldados, afirmó su padre, mientras que su madre Safa asegura que seguirán esperando la devolución del cuerpo. Hoy, mañana o dentro de 100 años lo recuperaremos, fue lo que dijo. Según datos de Naciones Unidas citados por la BBC, al menos 55 menores de edad palestinos murieron a manos de fuerzas israelíes en Cisjordania durante el último año. Desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, la cifra asciende a 227 menores de edad fallecidos en este territorio en Cisjordania, donde se supone que no está Hamas. La muerte de Had no es un caso aislado, pero la existencia de múltiples videos ha permitido reconstruir con detalle los hechos y reavivar el debate sobre el uso de la fuerza militar en zonas pobladas. Los civiles no pueden ser un objetivo, lo son para Israel, especialmente si son menores de edad, especialmente si son niños, niñas y adolescentes. Una imagen que duele, un relato que duele profundamente. 9:34, es tiempo de hacer una pausa y volvemos enseguida con más de Las Guardias. Y de regreso les contamos, desde el 1 de abril Quito pondrá en marcha el sistema integrado de recaudo que permitirá usar un solo mecanismo de pago para movilizarse en el metro, el trolebús y la ecovía. La integración comenzará con una primera etapa en marzo ya enfocada en el registro de usuarios y la activación de la tarjeta ciudad, mientras avanza la instalación de equipos tecnológicos en paradas y estaciones. El sistema va a permitir pagar el transporte con tarjeta, cédula o códigos QR sin cambios en las tarifas actuales y busca reducir filas, mejorar seguridad y facilitar los viajes en la red municipal. Así es que queremos conocer más a detalle cómo funcionará esta integración en la práctica, qué cambios concretos tendrá que asumir los usuarios, y vamos a conversar enseguida con Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, secretario. Bueno, para empezar, ¿qué cambia para los usuarios desde el 1 de abril cuando suban al metro, al trole o la ecovía? Sofía, primero muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre estar acá. Y sí, el 1 de abril para nosotros es una fecha de expectativa, de empezar a pagar una deuda que venía desde el 2020, que debía empezarse esta transformación del transporte público. Para nosotros el 1 de abril es una fecha en la cual damos uno de los primeros pasos que la ciudadanía va a ver. Y como usted bien lo pregunta, ¿qué va a ver la ciudadanía en este tema? Y es justamente eso. Ahora tenemos unos medios de acceso, o sea, la cédula, el código QR, una aplicación de teléfono, una tarjetita que la mayoría los tiene, que es una tarjetita azul, para entrar justamente al metro de Quito. Esos mismos medios de pago, sin ningún cambio, podrán ser utilizados en el trolebús y la ecovía. ¿Con eso qué hago? Logro tener mayor eficiencia. Puedo pasar rápido al momento que ingreso a una estación de trolebús, de ecovía, Labrador, aquí tú me puedo pasar mucho más rápido, y eso va a ser mucho menos tiempo de espera para los ciudadanos. Esa experiencia de hacer que la gente se adapte a usar estos medios diferentes al efectivo, ¿cómo les fue con el tema del metro? ¿En cuánto tiempo la gente empezó a adaptarse? Y hoy por hoy, ¿cuáles son las expectativas precisamente para que este proceso no sea, digamos, tortuoso para algunas personas que no se llevan bien o con la tecnología, o que deben tener, así como cuidan su cédula, cuidar ahora también esta tarjeta para subirse al trole, a la ecovía o al mismo metro? Sí, justamente nosotros venimos trabajando en eso con el metro. Nosotros, cuando inició la operación el 1 de diciembre bajo el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz, lo que hicimos fue preparar toda una
una estrategia, ¿no es cierto?, logística para poder atender a todos los diferentes casos que podían presentarse en el momento de entrar a una estación. Lo hicimos, nos fue bastante bien, siempre va a haber algún tipo de problema, pero logramos solucionar en el menor tiempo posible. Ahora, cuando estamos en pasajeros, estamos haciendo lo mismo. Durante el mes de marzo vamos a hacer todas las pruebas necesarias, pruebas tecnológicas de interconexión, todo el tema tecnológico, para ver que aquellas plataformas que ya están listas empiecen a comunicarse y que el 1 de abril estén listas. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Es justamente durante el mes de marzo, al mismo tiempo, paralelamente, habrá presencia en las diferentes estaciones de pasajeros, en Trole y Ecovía, primero para invitar a los ciudadanos a crear la cuenta ciudad, ¿no es cierto? Aquellos que no la tienen, que la creen. Aquellos que ya crearon para el metro su cuenta ciudad y que viajan en el metro, no tienen nada más que hacer, simplemente el mismo medio de pago. Están un paso adelante. Aquellos que no lo han creado, pues les invitamos que lo hagan a través de la página web, de la aplicación ahorita del metro, que ya pronto será la aplicación de la ciudad, y si no, van a haber personas en estaciones de metro y pasajeros que les ayudarán a crear su cuenta ciudad y a tener estos medios de acceso. Pero es fácil. ¿Cuál es la forma en la que se crea esta tarjeta, cuenta? Perdón. La cuenta ciudad es simplemente información personal, cédulas, nombres, dirección, información complementaria y nada más. Con eso se crea la cuenta ciudad y se le vincula, puede ser la misma cédula del ciudadano o estas tarjetas, se le vincula y ese será su medida de acceso. Se recarga y simple, a funcionar, no tiene mayor complicación. Inmediatamente lo que nosotros buscamos es que para el 1 de abril estén también ya habilitados redes de recarga, que lo pueda hacer en la tienda de la esquina, que lo pueda hacer en el supermercado, que lo pueda hacer. Nosotros queremos llegar al menos a 8,000 puntos donde yo pueda recargar mi cuenta ciudad. Con eso se me hace más fácil, pero aún así sabemos que hay un reto, y el reto es que hay mucha gente, como usted bien lo decía, Sofía, que de pronto no quiere todavía la tecnología, tiene un poco de rechazo a la tecnología, no confía mucho en eso. Entonces tendremos gente en las estaciones, tenemos personas en las estaciones de trolebús de Ecovía apoyando, ayudando a los ciudadanos a decir, a ver, explicándoles procesos así, aquí hay un cajero automático, porque habrán cajeros automáticos donde yo llegaré con el efectivo y me dará mi QR. Entonces, explicándole cómo funciona, ayudándoles a abrir la cuenta ciudad, dándoles las tarjetas, justamente para apoyar en este proceso de transformación al tema automático en el sistema de recarga. Y en el tema del código QR, ¿cómo funciona exactamente? ¿Eso se puede como comprar, como se hace ahora también con el metro, o solamente va a ser la tarjeta o en la aplicación que tengas del código? No, tal cual. Vamos a tener estas mismas personas que guiarán a la gente que llega a una estación de pasajeros, podrán o tendrán la capacidad de, si así lo desea la persona, venderle el QR en papel, ¿no es cierto? Vender el QR en papel. Obviamente esto queremos que progresivamente vaya bajando, pero entendemos la demanda al inicio, y va a haber esta gente que tendrá el efectivo para poder y podrá cobrar estos QR en papel. Adicionalmente, en la mayoría de estaciones habrán los ATMs, los cajeros automáticos, donde yo llego con el efectivo justo y me saldrá y me imprimirá mi QR para yo poder entrar. Claro, por supuesto, una persona que usa diariamente estos sistemas de transporte, evidentemente va a ser mucho más fácil tener la tarjeta o usar la cédula, como usted menciona, ¿no? Pasa también en el metro, quienes no usamos todos los días, pero sí una vez al mes, 2 veces, a veces hacemos la filita y compramos, aun cuando tenemos la cuenta y todo, ¿no? Pero bueno, hay las facilidades que están ahí establecidas. Pero cuéntenos cómo funcionará exactamente este sistema de recaudo y cómo lo han ido manejando durante la preparación en este tiempo. A ver, justamente sí, lo que comentamos ahorita es lo que el ciudadano va a ver. El ciudadano va a ver es, yo con los diferentes medios de acceso puedo llegar, pero detrás de eso ha habido un trabajo bastante intenso por parte de toda la corporación municipal y el sectorial de movilidad, principalmente empresa pasajeros, metro, Secretaría de Movilidad, para armar toda una estructura tecnológica que nos permita esto. ¿Por qué? Porque el sistema no solo se va a quedar ahí. Empezamos con trolebús y Ecovía y metro, pero el sistema está diseñado para que todo el sistema de transporte público, incluyendo los buses convencionales, también se conecten, y todas las transacciones de transporte público sean registradas en la Secretaría de Movilidad. Yo voy a tener un reporte de cómo se movió todo el transporte público. Cuando digo yo, hablo de la Secretaría de Movilidad, tendrá ese reporte, ¿no es cierto?, y mejorar su política pública, mejorar la política pública de transporte público, pero adicionalmente
todo el dinero irá a un solo bolsillo. Y ahí sí podemos empezar a hablar de aquello que decía es una deuda del 2020, caja común, implementar la caja común. Para evitar todos estos problemas que hay hoy en día que compiten entre sí. El servicio. ¿Por qué? Porque el sistema integrado de recaudo, si bien es el sistema principal en el que nosotros estamos trabajando y concentrados, viene acompañado de dos herramientas más. El uno es un planificador de viajes. Técnicamente se lo conoce como el sistema de información al usuario. ¿Qué es esto? Simplemente es que yo a través de un teléfono, a través de una computadora puedo planificar mi viaje. Me va a decir en tiempo real, si yo me quiero ir desde la Radio Pichincha a la Secretaría de Movilidad, la parada le queda a 2 cuadras y el bus llegará en 5 minutos. Entonces yo ya Qué belleza, eso es un sueño, ¿no? Exactamente, pero ya lo estamos viendo. Eso no es que vamos a contratar, es parte de toda esta tecnología del recaudo. Primero entra en funcionamiento el recaudo, las siguientes semanas, meses entrará el sistema de información al usuario. Y hay un tercer elemento que es el sistema de gestión de flota de transporte público. Ese ya los equipos están instalados en el centro de gestión de la movilidad en el Parque Inglés, donde tenemos un centro de monitoreo que voy a tener el monitoreo de la operación de las 256 rutas del Distrito Metropolitano de Quito en tiempo real. Es algo así como esa indicación que tenemos en el metro que nos dice en 3 minutos llega la unidad, más o menos es esa la información que vamos a tener en el teléfono. Ajá, como cuando uno pide un servicio de, no puedo decir los nombres. Ajá, sí, bueno, un taxi, digamos, a través de aplicación. Exactamente. Entonces acá lo que hacemos es, yo voy a poder ver ese, planificar mi viaje y comprar ahí mismo mi pasaje. Entonces ya en el teléfono voy a tener mi QR. Pero como digo, eso va conectado con la calidad del servicio y con un centro de gestión de flota también yo puedo mejorar la calidad del servicio. Esto es transformar la movilidad, esto es transformar el transporte público del Distrito Metropolitano de Quito, y eso bajo el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz, justamente la instrucción que nos ha dado, transformar al menos del 70% de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, y el 70% de quiteños nos movemos en bus. Así es, y el tema de la integración, ¿cómo funcionará a través de este sistema de recaudo? ¿Permitirá facilitar también esto? O sea, el primer paso es justo lo que estamos dando. Empezamos desde casa, el sistema que funcione, que se automatice, ¿no es cierto?, el recaudo. Una vez que tengamos todo el sistema de transporte público con buses convencionales, sí daremos el paso hacia una integración ya tarifaria. Primero la tecnológica y luego tarifaria. ¿Por qué? Es un concepto simple. Si no estamos conectados todos, no me sirve una integración tarifaria. Estamos trabajando ya y ahí se tendrá que evaluar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público, porque no solo es poner tecnología por poner tecnología. Tenemos que ver que la parte social tiene un impacto. La parte social, hemos hecho la reestructuración de rutas y frecuencias, tenemos ya la parte tecnológica, pero tenemos que ir ya a una política, analizar la política tarifaria para que exista una sostenibilidad financiera del sistema. Bueno, nos dicen por acá si es que la tarifa va a variar en algo, si habrá algún cambio tarifario, se encarecerá bajo esta modalidad. No está previsto ningún cambio tarifario, está propuesto, decidido por ordenanza, y nosotros lo único que hacemos es automatizar eso, que la gente ya no necesariamente lleve el efectivo, que se acostumbre ya no llevar el efectivo, sino que simplemente podamos utilizar estos medios electrónicos de acceso. Acá precisamente nos dice Michum, por favor piensen en las personas de tercera edad, personas adultas mayores que puedan comprar en ventanilla los pasajes. Lo que van a poder comprar es el código QR. Es de eso, y una cosa adicional, Sofía. Nosotros estamos sacando un nuevo modelo de tarjetas, ya no la tarjeta azul. La tarjeta azul sigue, habrán más tarjetas azules, de acuerdo, pero adicionalmente vamos a sacar una nueva tarjeta, que es una tarjetita que va a tener tres tipos. El acceso universal, para todas las personas que pagamos tarifa completa, uno para adulto mayor y uno para tarifa preferencial como niños, ¿no es cierto? Entonces, el momento que yo creo mi cuenta ciudad y vinculo o me van a entregar mi tarjeta, si yo tengo un beneficio ya se registra ese beneficio y me dan, por ejemplo, para la tercera edad, una tarjeta para tercera edad. El momento que yo utilice esa tarjeta, ya tengo el beneficio de tercera, ya no tengo que estar comprando tampoco el papel. Ya con esa tarjeta, yo hace el rato que le paso esa tarjeta, ya es una tarifa reducida. Entonces, ya no necesito que la persona de tercera edad llegue a comprar su QR, lo va a poder hacer, ¿sí? Pero lo ideal es que justamente ya tenga esta tarjeta con ese beneficio y ya no necesariamente tenga que comprar el QR. De momento ya hay paradas con equipos instalados, el sistema confía en que esté 100% listo para el 1 de abril, ¿en qué zonas ya está probándose? Nosotros venimos, y créanme que nosotros tenemos ahorita sí un seguimiento diario de todas las actividades de este proyecto. Es un proyecto en verdad, la magnitud es tecnológica, es bastante grande. Hacemos un seguimiento diario con todos los equipos, tanto de metro, pasajeros y Secretaría de Movilidad.
como decimos nosotros internamente, no tenemos ninguna alerta de que no lleguemos a la fecha que estamos. Hoy estamos en tema de pruebas tecnológicas, de interconexiones, de un montón de términos ahí medios complicados, pero seguimos trabajando justamente para eso. La empresa de pasajeros, por ejemplo, ya tiene, si no me equivoco, son más de 40 estaciones ya instalados de equipos, equipos que ahorita están apagados porque obviamente aún no empieza a funcionar, pero que una vez que sea el 1 de abril, esos equipos se encenderán y empezaremos a ya generar esas transacciones. Bueno, uno de los ofrecimientos es que el tiempo de ingreso será más rápido, ¿no? En términos concretos, digamos, ¿cómo podría mejorar el tiempo de los traslados en el transporte público? A ver, ahí son varias cosas y se complementan. La primera, como decimos, es este ingreso, ¿no es cierto? Ya no tener colas, poder acceder rápido, pasar rápido en la estación de trolebús, pasar rápido en la estación de Ecovía, por ejemplo, en la estación Labrador. Ayer visitábamos la estación Labrador justamente para ver el funcionamiento, ya poder utilizar los andenes, bajar directamente de los andenes del trolebús al metro, ya no tener que estar saliendo, entonces gano tiempo, hago mucho más efectivo, mucho más eficiente mi circulación por la estación de Labrador, gano tiempo. Pero segundo, también complementamos con estrategias como en la Galo, pongamos un ejemplo, Galo Plaza Lazo, vamos a empezar la intervención en el mes de mayo de la Galo Plaza Lazo, ¿no es cierto? En el carril externo de la Galo Plaza Lazo vamos a tener carril específico de bus, ¿cierto? Específico para servicio de transporte público. Ahí voy a ganar 20-30 minutos de viaje, saldré de la congestión y en 20-30 minutos menos de mi viaje, eso es tiempo para mi familia, claro, eso es tiempo para descansar, tiempo para conversar con mi familia. Y eso es parte de toda la transformación. Hemos hecho una reestructuración de rutas y frecuencias donde nosotros hemos dado servicio a más de 120 barrios que no tenían servicio de transporte público y beneficiado indirectamente a más de 250 barrios con mejor calidad de servicio. Estamos implementando la tecnología, la transformación tecnológica de todo el servicio de transporte público y finalmente vamos a dar la prioridad al transporte público. Eso es transformar, eso es mejorar la movilidad del 70% de quiteños que nos movemos en transporte público. No satanizamos el transporte privado, no decimos no saque su vehículo. También trabajamos en vías, trabajamos en mejorar la movilidad del transporte privado, pero sí priorizamos el transporte público. Claro, lo ideal es que dejen el carro, ¿no? Porque había visto también este estudio de Quito Cómo Vamos y da cuenta de que los viajes en transporte público y bueno, por el tema del metro también son más cortos, pero también hay más gente comprando autos que pasan más tiempo en las vías porque están creando más tráfico, pero bueno, cada quien dice, está cuidando como su espacio personal, ¿no? Y eso debe cambiar un poquito la mentalidad debe también. Debe cambiar la cultura de movilidad de los quiteños porque más o menos bajo las mismas encuestas y otra información que nosotros hemos levantado, hablamos de que en cada vehículo va 1.4 personas. O sea, va una persona, máximo 2. Claro. En un vehículo que tiene 5, en un bus viajan 50, 60 personas al mismo tiempo. Eso es eficiencia. Entonces, no satanizamos, cada uno tiene derecho a utilizar su vehículo privado, no tenemos ningún problema, pero obviamente sí vamos a dar la prioridad al transporte público para que pueda moverse más rápido, más ágil y más eficiente. Muy bien, bueno, no sé si tenemos más dudas de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, pues en torno a este tema, y ahí saber qué indicadores va a usar el municipio, pues para saber si este sistema mejora la movilidad, los tiempos de viaje, el número de pasajeros, la reducción de tráfico, ¿en cuánto tiempo estaremos haciendo como esa evaluación? Nosotros esa evaluación la haremos permanentemente. Algo importante que usted lo decía, Sofía, en su pregunta, ¿cuántos ciudadanos utilizan transporte público? Va a ser la primera vez, una vez que esté implementado en todo el sistema de transporte público del Quito, primera vez que vamos a ver realmente cuánta gente utiliza el transporte público. En experiencias internacionales de la parte conceptual, de la parte técnica y experiencias hechas anteriormente, se puede reducir del 20% por evasión. O sea, gente que actualmente evade, no paga el sistema y utiliza el transporte público. Eso es incrementar ingresos también. Incrementar ingresos del sistema de transporte público, porque al rato de automatizar ya no va a haber esa evasión, reduzco esa evasión e incremento mis ingresos en un 20-30%. Entonces me hago mucho más eficiente como sistema y eso va a generar que obviamente sea el sistema de mejor calidad. Nosotros medimos el tema de recaudo, sabremos cuántos pasajeros viajaron, y una herramienta importantísima en esto es, actualmente nosotros, un barrio nos dice necesito transporte público, se va, se levanta información, se hacen encuestas, se ve y se trata de dar servicio a estas zonas. Con esta información de la operación de transporte público, nosotros con números directamente ya sabemos si existe una demanda de servicio, no existe una demanda de servicio y cuál es la factibilidad económica financiera de poder dar servicio allá.
porque muchas veces hay barrios que no tienen una demanda representativa y que en verdad el costo de llevar un bus hasta esa zona sale más caro que el servicio que estoy dando, entonces ya puedo evaluar directamente. Voy a ser mucho más rápido, mucho más eficiente en mis herramientas de política pública para dar servicio a la ciudadanía. Bueno, una última pregunta y que surge también tras las reformas del COTAD es que la gente está muy pendiente de qué pasará, por ejemplo, con el tema del pasaje del metro de Quito. ¿Cómo ustedes han evaluado el impacto que tendrán? Bueno, ese es un tema bastante sensible para el Distrito Metropolitano de Quito, no para el municipio, no solo para el municipio, para el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Por qué? Porque con estas reformas del COTAD, en verdad lo que estamos haciendo es calificando inversión prioritaria a algo que no necesariamente lo es. En el caso de movilidad, es bastante preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo el sistema de movilidad es sostenible, de movilidad pública, el sistema de transporte público es sostenible, y siempre se necesita algún tipo de compensación o inyección económica por parte de la autoridad. Pero en este caso, con los cambios que se hicieron al COTAD, se ve afectada esa operación, se ve afectada ese financiamiento de los mantenimientos del metro, ese financiamiento de la operación de los buses alimentadores del trolebús, ese financiamiento de la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, se ve afectado porque ya no será calificado como una inversión prioritaria. Y al no ser calificado como una inversión prioritaria, los municipios están muy complicados de poder cumplir con eso. El transporte es un servicio público que debe estar garantizado a los ciudadanos, y por ende los municipios que tenemos la competencia, que son todos los del Ecuador, debemos tener las herramientas para poder financiar este servicio. ¿Y el municipio de Quito tendrá la capacidad de poder seguir asumiendo el subsidio en la tarifa del metro de Quito? No solo es que no es el tema de la capacidad, el tema de que ya las reglas financieras que nos pone la modificación del COTAD no nos permitiría priorizar el transporte público, porque ya no es una inversión prioritaria, ya no es una vía, ya no es cemento, ¿no es cierto? Ya no es una obra, sino que es un servicio, y esos servicios ya no podrían ser calificados como inversión prioritaria. Y esa es una de las preocupaciones que el señor alcalde ha tenido. Él ha venido monitoreando permanentemente todo este tema de la modificación del COTAD, y nos ha pedido que haremos estrategias para poder seguir operando. Pero sí es un tema preocupante, porque en el mediano y largo plazo sí se pueden ver afectados. Una tarifa técnica del metro está en más de $1. Es más de $1, y eso es afectar a los quiteños. Si nosotros ya no podemos dar esas compensaciones al metro de Quito, ¿no es cierto? Y ponemos una tarifa real, estamos hablando de una tarifa de $1. Para gente que utiliza el metro para irse a su trabajo todos los días y vive con el dólar diario, ya no va a ser posible. Entonces sí tenemos que pensar en que no solo es un discurso de qué es malo o qué es bueno, sino que ya efectivamente al ciudadano le va a afectar en este tipo de situaciones. Bueno, en ese sentido el municipio tiene también activadas acciones de protección de inconstitucionalidad a esta ley, como muchos otros sectores que también han interpuesto estas acciones. Muchísimas gracias, secretario, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Sofía, por su invitación, un gusto. Vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Las Guarmis y volvemos enseguida. Y hablar de salud sexual de las mujeres sigue siendo un desafío en sociedades donde todavía existen silencios, mitos y vergüenzas alrededor del cuerpo y el deseo femenino. Sin embargo, hoy sabemos que la salud sexual no es solamente prevenir enfermedades o evitar embarazos no planificados, implica bienestar físico, emocional y social, y también la posibilidad de vivir experiencias sexuales seguras y placenteras. Desde un enfoque de derechos, las mujeres tienen derecho a conocer su cuerpo, tomar decisiones informadas y vivir su sexualidad sin miedo, sin violencia y sin discriminación. El placer también forma parte de la salud y de los derechos sexuales. Pero ¿qué significa realmente tener una vida sexual sana? ¿Qué cuidados ginecológicos son importantes? ¿Cómo reconocer molestias o señales de alerta? ¿Qué papel juega el autocuidado y el autoconocimiento? Bueno, para profundizar en estos temas, conversamos ya con el doctor Iván Ortega, ginecólogo y obstetra, sobre los cuidados que permiten a las mujeres vivir un sexo seguro, sano y, por supuesto, placentero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía, gracias por la invitación a Las Guarmis de hablar de un tema súper importante como es este. Así es, cuando hablamos de salud sexual de las mujeres, ¿de qué estamos hablando realmente más allá de evitar enfermedades o embarazos no planificados? Es una pregunta muy buena, porque siempre se habla de anticoncepción e infecciones, pero nos estamos olvidando del placer de la mujer, nos estamos olvidando de que si está a gusto con lo que está sintiendo y del consentimiento. Yo siempre partiría primero el consentimiento, es salud psicológica, salud de la mujer, porque por más de que esté casada una mujer esté unida, no
no significa que puede tener relaciones cuando su pareja quiere. O sea, el consentimiento es lo primero, porque eso tiene que ver con la salud psicológica. Segundo, es saber que no todos los días uno tiene ganas de tener relaciones sexuales y eso tiene que entender la pareja, es muy importante esto. En tercer lugar, la lubricación. Eso hay que entender. Los hombres, para nosotros es mucho más fácil. Para una mujer no, porque para una mujer es una cavidad. Estamos hablando de la parte vaginal. Y en la parte vaginal tenemos que tener lubricación específica. Entonces hay veces que para eso el hombre tiene que trabajar un poquito más. Entonces es una comunicación también en pareja. Así es, de saber el cómo sexo llegar. no empieza en el momento del acto sexual, sino mucho antes, durante el día, con las palabras, con los gestos, con las demostraciones de afecto. Completamente, porque, a ver, ahí está. Generalmente los hombres nos dicen sexuales, es porque nuestra área sexual es psicológicamente más amplia y fácil de estimular. Una mujer no. Una mujer, por ejemplo, una mala noticia del día. Puede ser que el día pase fatal y no tenga ganas de tener intimidad con su pareja. Otra cosa, un lindo desayuno que levante de mañana, un regalito o un mensaje bonito, ya le va preparando para, ya quiere salir del trabajo, de sus estudios, de donde sea, a encontrarse con su pareja y probablemente tener una buena intimidad. Entonces, sí, tiene que ver con esto. Y también hablar de que la relación sexual no es solo penetración. O sea, la penetración, muchas veces uno se puede tener intimidad, tener una buena intimidad sexual y no necesariamente que sea penetrativa. Muchas mujeres sienten vergüenza o miedo de hablar sobre su sexualidad cuando acuden a su consulta ginecológica. ¿Qué debería cambiar para que la consulta médica sea un espacio seguro y sin juicios? Yo creo que desde el inicio hablar con los hijos, porque lamentablemente son consecuencias o son heredadas del silencio familiar, de lo que no se ha hablado de relaciones, de tapujos, de que una mujer no tiene que masturbarse, que cuidado no se tope en la zona íntima. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, no me gusta que me topen ahí, no me gusta verme. Y el rato que inclusive yo le hago el examen ginecológico y trato de ponerle el espéculo, no puedo ni siquiera introducir porque hay algo que se llama vaginismo. El vaginismo es algo psicológico que la mujer cierra su parte vaginal y eso también pasa en la relación íntima. Entonces yo siempre digo comunicación desde jovencitas para que no haya problemas psicológicos a futuro. Desde su experiencia, bueno, ¿cuáles son los cuidados básicos que toda mujer debería tener para mantener una vida sexual sana? Ya hablamos en temas ginecológicos. La primera, una buena higiene. Y la higiene significa no lavados. Por favor, nada de lavados vaginales, no duchas vaginales. El aseo solo tiene que ser con agua externamente. Esa es la primera. La segunda, sentir que todo está bien, ponerse un espejo y conocerse su área vaginal para ver si es que no hay algún tipo de lesión, una irritación y acudir al médico de manera más frecuente. Tercero, fijarse al momento de la penetración al menos que haya una buena lubricación, porque cuando no hay una buena lubricación viene lo que se conoce como una dispareunia, que es el dolor durante la penetración y eso es fatal, que hace que las mujeres desistan de tener relaciones. Y la cuarta, el consentimiento. Es importantísimo que uno le consienta a la pareja y la quinta, obviamente ya entra ahí sí el tema de utilizar condón. Recordemos que el VPH, por favor, la infección de transmisión más común que está matando mujeres porque puede llegar a generar cáncer de cuello uterino. Y pues obviamente un método de planificación, ¿para qué? Para que se divida la parte fértil de la parte de lo que tiene que ver con disfrutar su sexualidad. Con el placer efectivamente, sexual. ¿no? Que de hecho en la medicina a veces no se habla mucho del placer, ¿no? Y porque es importante entender el placer como parte de la salud y no como algo secundario. Porque hay un 60-70% de mujeres que viven en pareja ya de un tiempo, de acuerdo a estudios, que fingen orgasmos. Y fingir orgasmos no es nada saludable. La salud sexual es como la salud normal del cuerpo, porque la parte de estar también con salud sexual significa estar bien, estar con la piel adecuada, subir defensas, dormir adecuadamente, se ve el estrés. O sea, hay un montón de cosas buenas que vienen con la parte sexual. Y conocerse su parte íntima, para que a la pareja le digan, oye, aquí en esta parte me gusta que me toques más, esta parte me estimula más. Y bueno, también conocer los ciclos que tenemos como mujeres. Muchas veces el ciclo menstrual también afecta, ¿no? Ahí ustedes también ya desde, uno lo siente, ¿no? Y dice, no, o sea, uno se conoce, pero desde la parte médica el ciclo menstrual también genera estas condicionantes. Completamente. Las mujeres son cíclicas porque las hormonas varían un poco, los hombres no somos más simples en eso y también tenemos que entender a las mujeres. Ahora bien, hay que entender cuándo se convierte en un problema. También, si es que nos están escuchando mujeres y están pasando por estos síntomas de dolor de cabeza, que se te duele las boobies, sientes molestia, te hinchas, no aguantemos esto, vayamos al médico, porque que tengas uno que otro síntoma tolerable está bien, pero si tú sientes que ese síntoma te está alterando tu modus vivendi, tu manera de vivir, es el momento de ir al médico. Bueno, usted está con un libro también acá, que es información, cuéntenos un poquito de qué estamos hablando. Sí, justamente en este libro está todo lo de sexualidad desde el inicio, desde la primera
vez, es para los padres, es para los adolescentes. Este libro puede ya leer a un adolescente, es un regalo. Si es que tú tienes miedo de hablar con tus hijos de sexo, es manera de hablar de cuidados. Hablamos de planificación familiar, se habla también de cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual. Es completo, pero hay una cualidad que no hay uno en el mundo así. O sea, es calidad ecuatoriana. ¿En qué sentido? Que es narrativo. Tenemos dos personajes principales, el doctor Berenjeno, que es una berenjena con una bata, y Enzo, que es el ayudante. Entonces, además de que es una lectura jocosa, es una lectura que te va a llegar mucho porque trato de topar las fibras importantes de los jóvenes, porque lamentablemente el embarazo adolescente en nuestro país es terrible y los adolescentes necesitan muchísimo esto, y los padres también para saber hablar con los hijos. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el libro? En todas las librerías importantes del país, en cualquier centro comercial que ustedes vayan y vean una librería ahí, lo van a encontrar. El oráculo de la berenjena. El oráculo de la berenjena. Crónicas de sexualidad para todos. Así es, el oráculo de la berenjena. Y si es que pues no encuentran de acuerdo a las provincias, pueden escribirme por @Doc Iván Ortega en todas mis redes sociales, como Doc Iván Ortega me encuentran. Bueno, por favor, 3 consejos claves para que las mujeres vivan una sexualidad libre, segura, placentera, para finalizar. No tengamos miedo a sentir placer. 2, experimentemos, sintamos, mastúrbesen por favor, porque eso es necesario en una mujer para que se conozcan su cuerpo, así tengan pareja, no es malo. Y 3, verse, conocerse su zona para ver qué está diferente y acudir al médico cuando algo no está bien, porque a tiempo se puede curar cualquier cosa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversábamos sobre la sexualidad, sobre el placer con el doctor Iván Ortega, ginecólogo y obstetra. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Amigos, estamos de regreso. El traslado de la activista Gabriela Gallardo a la cárcel de mujeres del Litoral preocupa a su familia. Denuncian que se hizo sin previo aviso, a pesar de que Gabriela tiene un tumor cerebral y necesita atención médica permanente. Temen que este cambio de prisión empeore su estado de salud y advierten que incluso podría poner en riesgo su vida. Su caso también genera cuestionamientos sobre el trato que reciben las personas privadas de libertad con enfermedades graves y sobre todo lo que su familia considera una persecución contra una mujer vinculada a procesos sociales y organizativos. Para entender qué está pasando con ella, cuál es la situación actual, conversamos ahora mismo con su hermana Claudia Gallardo, quien nos acompaña a través de la vía telemática. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ¿cómo se enteraron ustedes de que Gabriela había sido trasladada a la cárcel del Litoral? ¿Les avisaron oficialmente o lo supieron por otros medios? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por el tiempo y justamente ahora estoy fuera de la penitenciaria porque desde las cabinas telefónicas que tienen el CPL nos informan compañeras no hubo ningún tipo de información oficial. Sacamos un comunicado y recién hemos recibido una notificación oficial el día de ayer, o sea, después de que nosotros hacemos un comunicado público, después de que visibilizamos la situación, recién el SNAI informa al abogado del traslado. Lo preocupante de todo esto es que Gabriela tiene una enfermedad catastrófica, tiene un tumor en el cerebro. Hay un dictamen de la Corte Constitucional donde se explica claramente que es incompatible el encierro dentro de los establecimientos penitenciarios carcelarios con una enfermedad catastrófica. Por eso ya había recibido un habeas corpus por salud justamente por su enfermedad catastrófica, pero intempestivamente, sin una claridad de por qué se le quitó el espacio de prisión domiciliaria, porque ya nunca estuvo libre. Además, quería aclarar eso. Se le envió a la cárcel de Tungurahua, primero la de Cotopaxi, después de Tungurahua, y finalmente el día martes se la traslada acá a la cárcel del Litoral. Nos hemos acercado a solicitar información y pese a de que hay supuestamente este comunicado del SNAI que recién envió ayer, sin embargo acá en la entrada nos acaban de informar que no se registra su ingreso. Es decir, por el momento, parte de un familiar nuestro acaba de entrar a pedirme la información, pero si no aparecen las actas se declara desaparecida. Y nos dicen que acá no está y el SNAI dijo que se le trasladó acá. Eso es lo que sabemos. No quiero adelantar porque en este momento hay alguien adentro que está pidiendo mayor información. En registros oficiales por la entrada no consta su ingreso, ¿sí? Es adentro gravísimo. Están ahora solicitando mayor información. Vamos a suponer que hubo un traspapeleo, que algo no se anotó, queremos creer eso, porque si siguen sin darnos información adentro, vamos a actualizar las noticias y vamos a declararla desaparecida, en manos del Estado.
Entiendo ustedes. Por lo menos de adentro. Perdón, repítame, por favor. Digo que entiendo la situación también en la que se encuentran ustedes como familiares, en esa incertidumbre de no saber sobre el paradero de Gaby, ¿no? Porque ustedes nos dicen que ella tiene un tumor. Claudia, ¿nos escuchas? Sí. Parece que tiene un retraso en la llegada de lo que le estoy diciendo en este momento. Bueno, Claudia decía que este habeas corpus debería garantizar... Debería garantizarse pues su situación de salud, ¿no? Y pues lo que hemos visto hasta el momento es que no ha habido una respuesta efectiva por parte del SNAI y mucha arbitrariedad, traslados en el caso de Gabriela Gallardo, quien es una activista social. Ahí está precisamente la alerta que se hizo del traslado arbitrario de Gabriela Gallardo, que pone en riesgo su vida. Denunciamos, esto es un comunicado de hijos e hijas de Mayo, denunciamos que en la madrugada del martes 24 de febrero, la dirigente social y presa política Gabriela Gallardo fue trasladada arbitrariamente desde Ambato al Centro de Privación de Libertad Guayaquil, sin informar a su familia ni a sus abogados. Este traslado pone en grave riesgo su vida. Gabriela no tiene sentencia en firme y cuenta con un habeas corpus por salud debido a que padece un tumor cerebral, enfermedad catastrófica. Sus médicos tratantes están en el Hospital Eugenio Espejo, donde ya enfrentaba retrasos y negligencias en su atención por parte de SNAI. Trasladarla a Guayaquil vulnera sus derechos, especialmente su derecho a la salud y a la vida, y constituye una acción arbitraria, contraria a garantías constitucionales y de derechos humanos. Exigimos su retorno inmediato, el cumplimiento de las medidas de protección vigentes y garantías reales para su atención médica especializada. Es lo que emite Hijos e Hijas de Mayo. Estamos con Claudia nuevamente. Claudia, teníamos una dificultad en la conexión, pero te estaba preguntando, pues, ¿cómo están ustedes como familia también con esta incertidumbre de momento de no tener el registro del ingreso a este centro de privación de libertad, y que se supone que el habeas corpus a favor de Gaby por razones de salud debía garantizar precisamente la vida de Gaby? ¿Cómo está fallando la aplicación de este habeas corpus? Mira, estos hechos es una tortura. Yo no tengo otra forma de describirlo, lo que están haciendo con ella y lo que están haciendo con la familia. Nosotros esto lo leemos como la necropolítica, ¿no? Donde se construyen las condiciones para que unas vidas dejen de existir. Y ese es el caso de mi hermana, porque si no recibe tratamiento médico, si no recibe asistencia adecuada y en los tiempos en los que ella necesita, esto va a degenerar que el tumor vaya creciendo y termine con su vida. Ya no sabemos qué hacer. Nosotros somos una familia de clase trabajadora, sin más recursos que nuestra voz y nuestros pies y nuestras manos. Vamos a seguir luchando porque nosotros no estamos pidiendo impunidad, no estamos pidiendo absolutamente nada que sea fuera de la ley. Sí, nosotros lo que exigimos del sistema judicial es que cumpla con la ley, que respete con la ley y que proteja la vida, porque una persona que está en manos del Estado, en custodia del Estado, es completamente responsabilidad del Estado su vida. Y ahora solo se ha demostrado nada más que negligencia y un proceso sistemático de persecución y de tortura, porque lo que están haciendo es alejándole además de su defensa técnica legal, alejándole de su familia, alejándose de su hijo, y eso además implica que nosotros no podamos entregarle medicamentos ni brindarle asistencia. Si acá no nos están dando información de dónde está, en el mejor de los casos, entre comillas, ella está todavía en el espacio transitorio. Según lo que nos informan las familias que también están acá fuera de la penitenciaría, en el espacio transitorio son cuartos, son celdas de 3x3 donde duermen hasta 30 personas, es decir, no duermen, permanecen de pie durante días. Para una persona sin ninguna enfermedad ya es una grave violación de derechos humanos. Ahora pensemos de una persona que tiene deteriorada su salud, que tiene una enfermedad catastrófica por un tumor cerebral. Si esto no es buscar la extinción de su vida, ¿qué es?
y además no hay justificación para lo que están haciendo. Así es. En el comunicado del SNAI habla de un informe de seguridad y todos ya conocemos que estos famosos informes de seguridad secretos, donde nunca se explica por qué, porque es el argumento siempre de que es secreto, con eso están haciendo lo que quieren, mueven a las personas como quieren sin argumentos. Mi hermana no tiene sentencia en firme, y aunque la tuviera, no está declarada como un objetivo de alta peligrosidad, porque ella le queda una sentencia de 2 años, aunque no está en firme, incluso estando. ¿Cuál es la peligrosidad para trasladarla además de una zona donde hay informes de la cantidad de muertos, que si no es por matanzas, es incluso por las enfermedades y por la desnutrición crónica que están viviendo las personas privadas de la libertad? Ahora mismo hay una crisis. Extinguir la vida de mi hermana. Como familia seguimos luchando, pero esto nos está destrozando. Yo también quiero a las personas que entiendan que esto destruye a las personas presas políticas, pero también a todo en su entorno. Así es, mi padre Claudia. Y mi madre murieron sin poder despedirse de mi hermana porque los jueces no le permitieron asistir, cuando también es un derecho que protege la ley. No le permitieron asistir para despedirse en el hospital, ni siquiera para ir a un funeral. Díganme si el tratamiento que le están dando no es perverso. Claudia. No terminamos de entender por qué están haciendo esto. Claudia, para quienes no la conocen, ¿quién es Gabriela Gallardo? ¿Cómo ha sido su trabajo como activista? Gabriela Gallardo es activista de derechos humanos, además especialmente de protección a la infancia y de personas sobrevivientes de violencia basada en género. Ella tiene más de 20 años entre acciones comunitarias, sociales y también en su entorno de trabajo, ¿no? Ella ha trabajado para instituciones del Estado en las carteras de protección social, pero también para ONGs de cooperación internacional que brindaba asistencia para personas, para grupos de atención prioritario. Incluso en el barrio este de San Roque y en otros territorios se organizaba todas las fechas importantes, se organizaba fiesta para los guaguas, se organizaba canastas familiares, acompañamiento en época de la pandemia también. Por eso también hemos tenido mucho respeto y mucho acompañamiento de algunas organizaciones, de instituciones, pero después de 3 años se agota, porque con todo lo que está pasando en el país son demasiados frentes abiertos, pero lo que yo quiero que quede claro es que están acabando con su vida. Claudia, ¿qué ha pasado en los últimos meses para que la respuesta del Estado contra Gabriela se vuelva más dura o más agresiva? No tenemos ninguna explicación, porque además han sido una serie de acontecimientos que unos podemos hacer públicos, otros no, pero uno de esos acontecimientos son requisas nocturnas donde le quitaban los medicamentos y se los rompían. Le quitaban, lanzaban al piso los medicamentos y le pisaban con las botas del personal de seguridad. Por ejemplo, entre muchas otras cosas, mi hermana también hizo una denuncia verbal a autoridades ahí por amenazas de muerte que recibió y tampoco se hizo ninguna acción al respecto. Claudia, hemos visto en los últimos años persecución y judicialización a líderes sociales. Ella, evidentemente, hay una situación que tiene que ver con su activismo, con su lucha social, pero esto está pasando y es necesario decir qué es lo que está ocurriendo con los líderes sociales en el país. Nosotros no vemos esto como un caso aislado, tenemos muy claro que no es puntualmente contra ellos, sino es una política estatal, porque no sé cómo describirla, de persecución y hostigamiento a líderes sociales y la utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir oposiciones y las voces disidentes, ¿no? Y yo creo que si no accionamos en conjunto, vamos a ir cayendo uno por uno, como está pasando. Y ya no importa la dimensión de lo que ellos llaman contrincantes o enemigos, porque se meten con líderes que están protegiendo la naturaleza, les congelan cuentas por $80, pero también se meten con autoridades de los GATS territoriales, de los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos leyendo esto como una degradación sistemática de la democracia y el Estado de Derecho. Gravísimo. Claudia, desde el punto de vista de derechos humanos, precisamente que mencionas, ¿qué responsabilidades tiene el Estado hoy, sabiendo que ella está enferma y bajo su custodia? La Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales firmados por el Ecuador y las leyes del Ecuador, lo que nos dicen es que el Estado es el garante de la vida
y eso implica todos los vínculos que tiene que hacer, es de ser salud, alimentación y resguardo y protección para las personas privadas de la libertad. Está violentando todos esos derechos y además violentando el derecho al contacto familiar, que es otro contacto, y violentando el derecho de un niño, porque además nos está contemplando que ya tiene un hijo. Al hacer esta acción del traslado, están impidiendo el contacto familiar, entonces están vulnerando los derechos de dos personas, de las personas privadas de la libertad, pero también de los hijos. En este caso, mi sobrino está bajo tratamiento psicológico porque tiene síndrome de ansiedad, trastorno de ansiedad después de la detención de los padres, porque fue, y yo creo en esto, en lo que dijo Aquiles Álvarez cuando dijo que amenazaron a sus hijos menores, porque a mi sobrino hicieron lo mismo. Mi sobrino tenía 12 años del momento de la detención y apuntaron con armas a su rostro y con linternas a las 5 de la mañana mientras él dormía. Él se despertó con fusiles apuntándole. Qué dolor tan grande. Lo que está ocurriendo. Qué dolor y muy grave, así es, Claudia. Conocemos a Gaby, conocemos su trabajo también, y en medio de las circunstancias ella fue muy valiente en seguir alzando la voz por las personas privadas de la libertad y denunciando lo que estaba ocurriendo en las cárceles, ¿no? Eso le ha costado su libertad y ojalá y no su vida, pero gracias, Claudia, por darnos toda la información. Estamos vigilantes, muchos mensajes de solidaridad también con Gaby que nos escriben acá, y pues es muy lamentable ver cómo se está utilizando el sistema judicial, ¿no? Y además usando el sistema que debería ser de rehabilitación social, en teoría, pues para castigar y matar a las personas en este país. Un abrazo fuerte. Así es. Solo yo agradecerles finalmente porque no todos los medios nos están dando espacio y agradecer justamente que no se dejen presionar por los poderes de turno para poder difundir las violencias que estamos viviendo. Un abrazo, Claudia, y también a Gaby, sin duda, que sabemos que debe estar pasando muy mal en estos momentos. Son las 10:25, nosotros con esto estamos finalizando ya nuestro programa y como siempre agradeciéndoles a ustedes también por su sintonía. Lástima que no siempre las noticias son alentadoras. Un abrazo grande y será hasta mañana.